Primero. Bien, bien, bien. Acá mejorando del positivo del COVID, pero estamos mejor por Bueno, suerte. bueno, primero gracias porque a pesar que a veces no se siente muy bien por todo esto, ha tenido muy buena voluntad y muchas ganas con nosotros, así que muy agradecida. A ustedes. Bien, vamos a analizar la reforma judicial, doctor. A ver, ¿esta Sí. reforma judicial sirve para acelerar la justicia? ¿Sirve para que las causas se muevan más rápidamente? ¿O esto significa más juzgados, más oficinas, más vericuetos legales? Mira, Mariela, en principio vamos a hacer una diferenciación, ¿no? Porque pareciera que la justicia únicamente se maneja dentro de 2 o 3 causas, ¿sí? Que la reforma solamente apunta a que Comodoro Pi solo tiene causas o trabaja la causa de Cristina, la causa de Lázaro Báez y la causa de Mauricio Macri, ¿no? Hay un trabajo bastante más complejo que tenemos los abogados en enorme cantidad de causas que tramitan no solamente en Nación, sino también en el Fuero Federal. Y un trabajo diario que va más allá de una cuestión estrictamente política, como se quiere hacer ver hoy en los medios de prensa, en los medios de comunicación, ¿sí? Vos hoy en día ves que se da opinión a especialistas y únicamente se centran en 2 o 3 causas judiciales de renombre, ¿no? Haciendo referencia a la impunidad o a cómo se va a tramitar. Y Comodoro Pi tiene miles de causas diarias, el sistema de las fiscalías también. Entonces nosotros no trabajamos solamente con esas 2 o 3 causas, sino con cientos diarias que requieren soluciones hace tiempo de manera urgente. Entonces esto es algo que se viene ya hace mucho tiempo también necesitando, porque hay cuestiones que ya vienen con la reforma del Código Federal, sí, que ya es como una previsión previa, como algo que se venía ya trabajando hace rato, en el cual una de las principales fundamentos es la creación de un nuevo sistema acusatorio, ¿sí? Entonces, yo creo que la discusión, en principio, la constitucionalidad o no de la ley es algo que hoy en día va a pasar por el Congreso, y después quienes estén o no estén de acuerdo o crean de que hay alguna norma o algún vericueto inconstitucional podrán plantearlo como debe serlo, ¿no? Ante el Poder Judicial, que es quien tiene el control de constitucionalidad. Entonces hoy día hemos escuchado quizás criterios muy genéricos de inconstitucionalidad. Me parece que el tema pasa por otro lado. Yo creo que es una muy buena idea, sí, es una reforma que creo que va a descongestionar bastante la justicia, le va a otorgar una pluralidad y un tratamiento de causas bastante importante. Desde el o sea, vos no te olvides que la unificación de, como se prevé, del Fuero Federal y el Fuero Penal Económico también, un poco lo que hace es tener la posibilidad de que las causas tomen una mayor agilidad. Esto relacionarlo con el tema de ayer, ¿sí? Vos mirá lo que causa, lo que genera que una causa esté en trámite sin condena durante 4 años y medio. ¿Sí? Por ejemplo, el día de ayer que pasó con la Sorobay. ¿Sí? Entonces, le voy a hacer una pregunta antes de seguir. Usted está trabajando muchísimo con las causas federales, ¿no? Sí. Y de hecho he visto que estuvo publicando. ¿Estuvo yendo a juicios en este tiempo o solamente virtual todo? No, estuve todo virtual. Estuve en la causa Comodoro Pi, virtual, y La Plata virtual, todo virtual. ¿Y cómo se manejó, cómo estuvo el sistema en este tiempo donde tuvo que hacer juicios o debates o lo que fuere vía virtual? No se pudo hacer. A ver, la posibilidad de hacer un juicio entero en forma virtual es imposible, no hay chances. ¿Sí? Porque te imaginarás, yo tengo que interrogar a un testigo en el cual hostil. Vos sabés que en un juicio oral la hostilidad hacia los testigos a veces es un poquito compleja. Hacerlo desde su domicilio, las garantías a veces no se saben de qué manera pueden estar declarando o no. Lo que sí hicimos, por ejemplo, en la causa de Ricardo Echegaray, en la cual participé, fueron las 2 últimas audiencias en las cuales únicamente hubo 2 testigos y el momento de los alegatos. Lo mismo me ocurrió en una causa de La Plata. ¿Sí? Fue en su culminación. Básicamente, siempre que quede un testigo y la posibilidad de alegatos o en el momento de la sentencia. Sí, hemos celebrado muchas audiencias de indagatoria, ¿no? Ahora me ha pasado en la causa de espionaje. Ahí no lo entendí, doctor. ¿Esas excepciones se hicieron presencial o todo se hizo virtual?
No, no, son las excepciones que se hicieron virtuales. Okay. Sí, ahora le por entendí. ejemplo, ahora en la causa de espionaje estamos teniendo declaración de algunos testigos y indagatorias, todas en forma virtual, ¿sí? Porque ahí ya es distinto, llevar adelante un juicio oral ya es otra cosa, no estamos hablando de distintas cuestiones. Por eso creo que esta modificación, la reforma judicial, en lo que apunta concretamente, se podrá discutir cómo se lleva a cabo. Esto tenlo en cuenta, Mariela. Sí. Cómo llevamos a cabo la unificación de los fueros, la creación de 23 nuevos juzgados federales, la creación de también una cantidad importante de fiscalías, pasar a un sistema acusatorio. ¿Qué significa un sistema acusatorio? De que la investigación pasa a ser directamente de la Fiscalía, con un tercero imparcial que resuelve, que es el juez de garantías, como ocurre en Provincia de Buenos Aires. O sea, en forma ideal, la verdad que es una reforma que apunta a mejorar mucho la justicia. Quizás lo que yo entraría en discusión es cómo la llevas a cabo. Personal, causas, capacitación, es un tema un poquito más complejo desde ese criterio. Por eso la ley da un término de 2 años, como para poder equipararla, equilibrarla y llevar a cabo su ejecución, ¿no? Me parece muy interesante esta conversación que estamos teniendo, porque si bien tenemos dos opiniones tal vez distintas, pero siempre digo que uno tiene que debatir y debatir con respeto, que no es lo que vemos frecuentemente. Ahora, esta reforma, yo lo que veo, en mi humilde opinión, puedo estar equivocada en lo que voy a decir y... a ver, no estamos tal vez analizando la cuestión de fondo, que son los malos jueces. Porque en definitiva lo estamos poniendo en un lugar y lo mandamos a otro lugar. Y hay malos jueces, doctor. Y hay causas que se estancan, hay causas... no estamos hablando solamente del fuero federal, estamos hablando de civil, penal, comercial, lo que quieran. Hay causas, las causas no pueden vivir en un juzgado, no puede haber 10 años de un expediente, no puede haber causas que duerman hoy con este sistema digital, que cuanto más podríamos acelerar, es cuanto más burocracia hay. A eso es donde yo apunto. Por eso yo te decía, por eso te ponía el ejemplo de Lázaro Báez ayer. No pasa, saca el tema que sea Lázaro Báez. Estamos hablando de una persona, porque tenemos clientes nosotros, es a lo que vos apuntás, que esté en prisión preventiva, sin condena, 4 años y medio, ¿sí? Es una complicación para todos, para el sistema judicial que colapsa por los excesos pedidos de excarcelaciones, de libertades, los trámites de los incidentes. Vos sabés la cantidad de causas con incidentes que existen, son una cosa... Pero es verdad lo que decís, yo no lo estoy negando, por eso estoy diciendo de que creo que el problema pasa por culturizar la justicia en ese sentido, es decir, si vamos a adoptar un sistema acusatorio, si vamos a modificar la cantidad de jueces o de alguna manera la cantidad de juzgados, vamos a modificar las secretarías, yo creo que ejecutar todo eso, ahí pasa la discusión, quizás en el punto que vos estás diciendo, y me parece correcto, porque tenemos que culturizar un sistema judicial completamente distinto, del cual no estamos acostumbrados. ¿Sí? Entonces, y estos jueces y las subrogancias, y ¿cómo puede ser que haya, por ejemplo, en Quilmes, un solo juez federal? Lomas estuvo con un solo juez federal porque de provincia generalmente no hablamos, y de provincia hay que hablar también. Te voy a decir un comentario. ¿Sabés quién es el juez que está tratando la causa de espionaje ahora en Los Desamores? El juez Juan Pablo Augé. ¿Sí? ¿Sabés de dónde viene Augé? De lo contencioso civil. No es penalista. Por eso delegan y Cardona la causa. ¿Por qué? Porque no había subrogancias. Entonces, fíjate de dónde viene. Es un juez que viene de familia de La Plata, de abogados, pero no es un abogado, no es un abogado especialista en derecho penal. La Corte no tiene penalistas. No puede ser que... ¿Cuánto tiempo estuvieron subrogando el juzgado de Ollervide, el 5, hasta que nombraron la nueva jueza? Ahora el juzgado de Bonadío. Son inestabilidades que yo creo, te reitero, Mariela, otra vez, me parece que la reforma apunta bien, es un ideal que puede llegar a ejecutarse. El problema es esto, es la ejecución, es cómo llevamos adelante la culturización de la justicia, ¿sí? El acceso a la gente, cómo llegamos al ciudadano. Por eso nosotros a veces cuando, no sé si ves los vivos que hacemos en Instagram, tratamos de integrar al ciudadano a la parte procesal, ¿sí?
Sí, sobre todo el tiempo, porque ¿usted es defensor o querellante? Yo soy siempre, la mayoría de las veces, defensor. Bueno, de cualquier manera, querellante o defensor siempre está defendiendo derechos. Claro, en eso estamos totalmente de acuerdo. Y el tiempo no solamente es un perjuicio para el querellante, sino también para la defensa. No es posible que haya causas con tanto tiempo y con la burocracia que hoy nos estamos manejando. Yo pensé que esta vía virtual iba a mejorar muchísimo muchas cosas, tener que estar con el papel de acá para allá, que aún así, ojo, a mí hay juzgados que me siguen pidiendo venga y traiga los papeles. Me dijeron, no tenemos presupuesto para fotocopiar, estábamos hablando de 25 carillas. Exacto, eso es a lo que voy, no del proyecto, del espíritu del proyecto en sí, porque te reitero otra vez, lo escuchaba el otro día a Sarsay, que le decía, es inconstitucional, decime dónde está la inconstitucionalidad, después planteala. En todo caso, yo creo que la discusión, más que política, tiene que estar en cómo lo estructuramos. Si yo vamos a modificar, vamos a hacer una reforma, voy a un juzgado y, como me ha pasado, y como decís, me imprimen una indagatoria en una hoja que atrás hay una publicidad de Garbarino, porque no tienen hojas. Sí. Yo te juro que me ha pasado, atrás decía la publicidad de Garbarino, no tenían hojas. Entonces, creo que por ahí pasan todos los problemas, ¿sí? Es muy complicado estructurarlo y hacer un sistema acusatorio. Vos no te olvides que tampoco lo puedes equiparar al de provincia, pues es un desastre de provincia. Tenés que culturizar a los fiscales de una manera estricta porque la causa van a ser llevadas por las fiscalías. Y que me parece lo correcto porque respecta al principio de contradicción, fiscal acusa, representa a la sociedad, abogado defiende y el juez decide. ¿Sí? Me parece que ahora el sistema es un poquito más complicado, que el juez tenga facultades para investigar, para llevar adelante la prueba y encima para resolver. Pero el tema es ese, es la ejecución. Creo que ahí deberíamos estar discutiendo el punto, ¿sí? Cómo se va a presupuestar, qué cantidad de secretarios van a haber, de qué manera se van a hacer las causas, dar oralidad a las causas, ¿sí? Vos, por ejemplo, qué mejor para una persona que pide una excarcelación estar frente al juez al día siguiente. Oralizar la instrucción también. Sí, me parece que es algo que nos puede ayudar mucho a poder acelerar los trámites, como vos decís, ¿no? Sí, siempre se quiso hacer lo de la oralidad y siempre hubo el mismo sistema, es el que termina yendo para atrás con todo esto. Ahora, ¿cuál es su opinión con respecto a la reforma de la Corte? No, yo creo que la reforma de la Corte, más allá que a mí me parece que la Corte no se debe tocar en estas circunstancias, no me parece el aumento de miembros como algo que hoy tenga que llegar a efectuarse, porque no me parece tampoco relevante. Quizás una crítica que puedo llegar a realizar es que falta un abogado especialista en derecho penal desde la guía de Zaffaroni, y más allá de cualquier acuerdo o desacuerdo, me parece que no es momento hoy como para modificar el número de la Corte. No me parece que sea relevante, no hay causas que, como nos ha ocurrido en otros tiempos, o acordadas, o fallos, o resoluciones que puedan llegar a modificar o a crear una falsa especulación sobre determinadas situaciones del país. Creo que la Corte, con la cantidad de miembros que está, puede funcionar tranquilamente bien, y no me parece que sea algo que vaya a ocurrir hoy en día porque si bien era una idea del gobierno, la verdad que ahí sí tiene muchas discusiones sobre el marco constitucional y sería un problema hoy en día para poder tratarlo. Creo que la Corte en este momento debería mantenerse como está. Una de las cosas que la sociedad protesta y sostiene que esta reforma lo que en realidad viene es a establecer la impunidad. No lo tome como que voy a tomar un tema político porque yo soy cero político con respecto, no soy ni de un lado ni del otro. La gente dice, bueno, esta reforma viene a generar impunidad de las causas que tiene la expresidente. Vienen a acomodar los juzgados de acuerdo a su conveniencia. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mirá, en cuestión, por el contrario, creo que no veo ningún tipo de... No lo he visto. A ver, no creo que efectuado de esta manera exista algún tipo de impunidad para ninguna causa. Lo que sí, la respuesta que tendría
es que las causas que ya están tramitando en los tribunales orales y en los juzgados, ya iniciadas con anterioridad, van a seguir exactamente con los mismos jueces, mismos secretarios, mismo trabajo, exactamente igual, no modifica las circunstancias, ¿sí? O sea, no hay modificación. El TOF 2 va a ser el TOF 2 que lleva adelante el juicio de Cristina, el TOF 4 va a ser el que lleva adelante el juicio de Álvaro Báez. No se modifica eso, ¿sí? El derecho adquirido o el hecho ya investigado va a seguir con los mismos jueces, con el mismo tribunal, ¿sí? Ahora bien, si vos me decís, dentro de la discusión, la verdad que me deja muchísimas dudas, ¿por qué? Porque mirá que el Tribunal 1 de lo penal económico tiene fallos polémicos, el juzgado 2, si me das ejemplos claros, como la inconstitucionalidad, lo discutimos y te puedo llegar a dar la razón, no hay ningún tipo de inconvenientes, pero lo hablamos en términos tan genéricos todo. Titubeó Mariano Boriski el otro día, titubea Sarsay, entonces te das cuenta que están politizados, a favor y en contra te digo, están politizados, que no saben. Vos no sabés lo que es un tribunal en lo penal económico, que trata un juzgado, de qué manera. Entonces, si esta cuestión, la unificación de los fueros y la creación de los tribunales orales, por el contrario, mantiene quizás un sistema de sorteos mucho más amplio. Te voy a decir un ejemplo. A mí me tocó el año pasado, en 10 causas 9 la sala cuarta. Si viceversa ahora, la sala 2, se generó especulaciones políticas con la sala cuarta, con la de Mariano Boriski, Gustavo Hornos, hace años atrás, como ahora con la sala segunda, ¿sí? Entonces, Cristina, ahora Macri, ponele los mismos ejemplos, ¿sí? Macri, van al sorteo de las causas, sobre 10 causas, 9 con Bonadío, y ahora Macri sobre 10 causas, no sé, 8 con Rafecas. Te pongo un ejemplo de ese tipo. ¿Por qué? Porque el juzgado 1 mantiene competencia electoral, el 2... Entonces, esto lo que crea de alguna manera es la posibilidad de un sorteo mucho más evidente, son sorteos grabados, no son sorteos que quedan marcados. Hoy en día, ¿vos sabés cómo se sortea una causa? Ninguno lo sabe. Cómo están acomodados a dedo. Entonces, generar la impunidad me parece que, si me lo especifican, mira, la verdad que es por esto y por esto lo discutimos, pero estoy encontrando términos muy genéricos que sinceramente no encuentro. Y te hablo de constitucionalistas y de jueces. Lo único que haces es adoptar posturas políticas a favor y en contra, entre C5N y TN. Y la verdad que creo que el centro de la discusión debería estar en otro lado. ¿Cómo lo instrumentamos? La verdad que es necesario crear 23 nuevos juzgados. Presupuesto, personal. Bueno, eso es lo que yo le iba a preguntar. Eso sí, es otra en cosa. un momento donde no hay, a mí, se lo digo porque me pasó, que me dijeron, no tenemos presupuesto, doctora, mire, discúlpenos, nos traen las copias. Y así me ha pasado en otros lados, que me dicen, no tenemos plata para imprimir una cédula, ¿nos puede traer la cédula? Y si no tenemos plata para el tóner, que siempre recuerdo al doctor Nardielo cuando le mandó una carta a la corte diciéndole, miren, si no nos dan tóner, nosotros no podemos empezar a trabajar. Claro. Ahora, si hoy no tenemos para tóner, como usted me estaba diciendo recién, el tema del papel que le imprimieron atrás de una fotocopia atrás de una propaganda, y si no tenemos ni para el papel, ¿cómo vamos a estructurar todo esto? Pero por el otro lado, también concuerdo con usted que sí es necesaria una reforma, tal vez no de la manera que está planteada esta, pero sí es necesario una reforma, porque la justicia no es la justicia de 10 años, no es la justicia que se demora una excarcelación o se demora la prisión preventiva, o se demoran... No, la justicia es hoy. Entonces, ahí es donde yo apunto. Yo creo que más esencialmente es, como decís, la justicia, la aceleración de los trámites, de los procesos, como decimos, la oralidad. A veces yo creo una mayor participación de la Corte, ¿no? La Corte en algunos fallos tiene que sentar jurisprudencia en cuestiones más específicas, de manera más acelerada. A ver, no puede ser que entre 4 salas haya criterios tan distintos sobre un punto específico. Totalmente. Entonces
entiendo que puede haber una diversidad de criterios en algunas cuestiones, pero no, yo creo que la Corte inclusive puede sacar acordadas, puede sugerir, puede hacer un montón de cuestiones. Entonces, es un tema a tratar, ¿sí? Es un tema a tratar, inclusive, y uno de los puntos principales yo creo que pasa por, hoy en día la gran discusión que la gente habla es por el tema de las prisiones preventivas, ¿sí? Algunos hablan de un negocio, yo no sé cuál es el negocio, la verdad que no lo desconozco, pero algunos hablan de que es un negocio el de las prisiones preventivas, la verdad que lo desconozco. No, lo que ocurre es que si bien vos tenés una prisión preventiva, el código te lo prorroga por un año más, la ley, perdón, los tratados de derechos humanos, son 2 años, no puede pasar más de un año más, 3 años. Vemos gente que está por 4 años porque hay demoras en los casos, en las justicias, pero no imputables al imputado, o sea, que no puede recaer en cabeza del imputado. Demoras que yo he visto juicios en los cuales están 3 años en prisión preventiva, le pregunto al juez, pero ¿cuál es el problema? Son causas complejas que demoran mucho la fijación de un juicio oral. Esta causa no tiene movimiento de que se le va a juicio, no hay más nada que hacer y sin embargo siguen las prisiones preventivas porque hay tribunales que están congestionados, siguen adelante, el clamor popular, la gente. Por eso creo que una modificación de sistema que acerque más a la gente a lo que es la acusación, ¿sí? El verdadero, cuál es la esencia y el espíritu del fiscal, representar a la sociedad. Entonces, que la sociedad encuentre respuestas en quienes los representa, que son los fiscales. Por eso me parece muy bien un sistema que les dé las facultades a ellos como para poder llevar adelante una investigación con un verdadero sistema acusatorio. Junto a la sociedad lleva adelante la investigación del delito. Pero reitero nuevamente, si lo hacemos como en provincia de Buenos Aires estamos muertos. No, yo le iba a preguntar, mire, que los fiscales trabajen en serio. Claro. Porque si yo tomo lo que hacen las fiscalías contravencionales, que archivan, archivan, y después las cosas pasan. Exacto. Yo me acuerdo una vez cuando fui a una fiscalía de estas contravencionales que estaba esperando al cliente que pasó a declarar y me acuerdo que venía uno y decía, ¿por qué me archivaron la causa? Vine 7 veces. Y yo pensaba, bueno, estamos bien. Entonces, estas fiscalías también habría que analizar un poquito, ¿no? De que hay que laburar, amigo. ¿De qué manera funcionan? Claro, vos imaginate esas situaciones, van por amenazas, te van por ruido molestos, temas de vecinos, temas que el otro... Entonces, se las archivan, cuestan a veces hacer efecto a las medidas preventivas. Claro. Entonces, es un poquito difícil. Hay un tema también de competencia, hay delitos sexuales que tramitan en estas fiscalías contravencionales y después las terminan llevando a nación. Bueno, otro tema competencias. Sí, eso es un tema. Se necesita que primeramente una reforma, o si no es una reforma, que la Corte misma fije una pauta, que si bien ya la fijó, ¿sí? Pero que realmente sea la Administración de Justicia quien lleve adelante las causas en las cuales hay discusión de competencias. Porque yo entiendo que un hecho puede ocurrir en Lomas de Zamora, consumarse en Tandil y ocurrir un tercer hecho en, no sé, en Morón, ¿sí? Pero si tenemos el 90% de los testigos que viven en Lomas de Zamora, la causa ya fue durante toda la instrucción llevada por Lomas de Zamora, no se puede declarar incompetente un juez después de 1 año y medio que llevó adelante la investigación. ¿Cómo ocurre? ¿Sí? Un juez lleva adelante la investigación 1 año y medio, le pide la incompetencia o se declara incompetente. No, va a Morón porque, digo, pero ya llevaste la causa 1 año y medio. Entonces ahí va la Cámara y dice, no, la verdad que llevó la Administración de Justicia durante 1 año y medio. Sí, entonces la incompetencia tiene que ser declarada en el momento de que la causa se inicia. Claro, estamos cansados. Totalmente de acuerdo. ¿Y el Consejo de la Magistratura, cuál es su opinión? ¿Hoy cumple sus funciones el Consejo de la Magistratura? ¿O duerme? Yo creo que el Consejo de la Magistratura tiene una visión un poco complicada respecto de llevar adelante todo lo que es sus funciones. Creo que lo que estamos viendo en las causas penales, en todo lo que es trámite administrativo, ¿sí? Todo lo que es órgano de control, como nos pasa a los abogados con los tribunales de disciplina, el Consejo de la Magistratura con los jueces, un montón de cuestiones de esa índole. Yo creo que no estamos viendo resultados
coherentes, ¿sí? Sino que se mantienen en meros procedimientos que efectúa también el Consejo de la Magistratura con los jueces, que nos dejan en vilo durante muchísimo tiempo, pero nunca sabemos las definiciones. Entonces, todos los casos que inicia el Consejo de la Magistratura, todas las aprobaciones, el tema de las designaciones, siempre permanece en trámite. Yo nunca he visto definir el Consejo de la Magistratura como deba definir. Entonces, a veces confunde mismo las formas y los procedimientos que lleva a cabo. Creo que me parece una reforma también, de ese punto de vista, sería interesante. Y usted hablaba de coherencia. Coherencia no tenemos, doctor. Escúcheme, sí, Chocobar va con el chorro a juicio, a debate va, al juicio oral. ¿Cómo vamos a tener coherencia si ponemos a los dos en el mismo lugar? Y lo que pasa que justamente vamos otra vez a la misma situación. Hay indefiniciones, hay cuestiones que se deben establecer. ¿Cuál es el criterio de la Corte para una elección? Si vos querés ampliar, a ver, ampliame el criterio de legítima defensa, ampliame el criterio del artículo 34, ampliame el criterio del artículo 35, el artículo 36. Hay situaciones de hecho que se viven diariamente, que nos siguen confundiendo, porque desde el punto de vista jurídico analizamos el caso del jubilado. ¿Sí? Ahora, vos me preguntás a mí qué pasa con el caso del jubilado. Pobre tipo, por Dios. Sí. Pobre tipo. Ahora lo veo desde el punto de vista jurídico. Lo tengo que mandar con pito y cadena. Sí, yo ya lo sé, ¿eh? Lo que te quiero entender, los criterios son la jurisprudencia. No reformemos todo. Que no existan reformas, no se tienen que reformar todos los artículos. La jurisprudencia tiene que actuar en forma unánime, en forma armónica. La Corte tiene que fijar criterios lógicos. ¿Cuál es el criterio del peligro potencial en un caso de legítima defensa? Y el criterio del peligro potencial tiene 150 interpretaciones. Entonces un juez te va a decir que el jubilado es un asesino y lo va a condenar, otro te va a decir que es un exceso en legítima defensa y otro te va a decir que es una legítima defensa. Tengo fundamento para los tres. Pero, doctor, le hago una pregunta ahí. Sí. No sé, a ver, yo entiendo lo que está diciendo y comparto con usted, pero también hay una realidad. Al hombre le quisieron entrar 3 veces, ¿no? Y se puede analizar una situación donde te están torturando con un destornillador, se puede analizar desde la oficina, se puede analizar desde un despacho, desde la casa en este momento, porque estamos haciendo home office, se puede analizar tan tranquilamente, porque yo me pongo en esa situación donde al hombre lo deben... A ver, se te vuela la cabeza. ¿Quién puede actuar con racionalidad de decir, hasta acá es legítima defensa y si lo sigo ya estoy cometiendo un homicidio? ¿Sabes cuál es el problema? Que hoy conocemos el caso del jubilado, pero desde el caso del jubilado hasta hoy más o menos pueden haber habido 100 casos similares, en los cuales cada uno va a tener su criterio de lo que fue lo que dejó Fer. Entonces, tenemos el vecino de acá a la esquina que le robaron, hizo 50 metros de su casa y le pegó 2 tiros al ladrón. Y supuestamente el ladrón, bueno, pero la verdad que no fue que lo agredió ilegítimamente, porque lo encontró en la puerta de la casa y después, entonces, lo que quiero decir con esto es que nos vamos a encontrar con un montón de situaciones similares, análogas al del jubilado, y nos va a costar resolverla. Si vos me preguntás de vuelta esta circunstancia, en mi opinión, estoy completamente de acuerdo con vos, pero absolutamente de acuerdo. El problema es que se nos van a presentar muchas situaciones similares y las resoluciones van a ser distintas. ¿Sí? Ese es el problema. Yo, jubilado, te doy la razón. Es una locura absoluta la imputación. Va a llegar a juicio oral, la causa. Yo creo que se va a entender lo que pasó, el sometimiento, el trauma que le causó el momento previo. Creo que había también un peligro potencial a posteriori, más allá del hecho por de la cómo pariente que vivía todo lo que ocurrió. Completamente de acuerdo. Pero el inconveniente es que tenemos diariamente hechos muy similares, muy parecidos, y se van a resolver en forma completamente distinta, y nosotros públicamente no lo conocemos. Y esa gente no va a tener la defensa que por ahí pública tiene hoy el jubilado, como para que para que se haga sobreseguir esta causa o se lo considere como una legítima defensa. Y ahí viene la pregunta que le voy a hacer: ¿por qué la gente busca el refugio en los medios de comunicación, en sus causas? Y ahí está el problema, porque no tiene dónde buscarlas. Porque, te reitero nuevamente, la gente tiene que encontrar el consuelo de su propio... Sé la cantidad de gente que me dice, doctor, ¿me puede ayudar con esto? Porque corre peligro mi familia, me amenazaron, me pegaron,
mi familiar, hay un caso de violencia de género, y vos ves que en la misma situación, en una causa mediática, cómo avanza, y en esta situación que te estoy contando, archivada, no le dan bolilla. Así vemos que hay 200 denuncias de mujeres que no pasa absolutamente nada, las archivan y después vienen todos los problemas. Entonces, la gente tiene que encontrar, el ciudadano, como hablamos a veces, como siempre en Los Vivos, la gente, el ciudadano, tienen que encontrar en algún lugar el refugio o la posibilidad de que su caso sea escuchado. Por eso creo que el sistema acusatorio, bien armado, culturalizado, con fiscalías descentralizadas, ¿sí? Con ayudantías fiscales como se intenta hacer en Provincia de Buenos Aires, con la creación de personal idóneo al respecto. Yo creo que el verdadero representante de la sociedad podría ser la Fiscalía, quien investiga el caso y nos puede dar muchas soluciones. Pero creo que el problema está en cómo lo implementamos, si hoy en día tenemos lo que tenemos. Entonces por ahí viene para mí el problema de la reforma, ¿sí? Creo que es muy brusco la modificación y el cambio que se pretende hacer para lo que tenemos hoy en día, y creo que por ahí pasa fundamentalmente el inconveniente, ¿sí? Hoy el ciudadano estamos muy alejados de la justicia. Eso es claro, ¿no? Y eso es duro también, eso es difícil. Podemos analizar un montón de cosas, la toma de las tierras, podemos analizar el tema que usted mencionado de las mujeres golpeadas, y siempre pasa lo mismo, la justicia está ausente. Exacto, es muy... le cambio cuando insultan o amenazan a algún funcionario público, como hemos visto en los medios de comunicación, que se dicen barbaridades. ¿No hay un fiscal de turno? ¿Qué pasa? Si yo llego a decir ahora una barbaridad, a mí me vienen a buscar, me hacen una causa, perfecto, es lo que corresponde. Pero hemos escuchado barbaridades en los medios estos días. ¿Qué pasa cuando una mujer se va a hacer 10 veces una denuncia porque el marido la golpea o viola la cautelar y la termina matando? ¿Alguien va a dejar su cargo? No. Exactamente, bueno, pero... exacto. ¿Qué pasa cuando toman una casa, un terreno, lo que fuere? Un terreno. Sí. ¿Qué pasa? ¿No se aplica la ley? Por eso te digo que nosotros los abogados, lo que tenemos que intentar hacer, porque pues yo creo que ahí viene el problema, por eso yo te ponía el ejemplo de Mariano Borighi, que salió a hablar el días pasados en televisión, te pongo el ejemplo del ministro de Justicia, te pongo el ejemplo de muchos, de quienes representamos el derecho, ¿sí? Alejémonos una vez de la discusión política y centrémonos en la cuestión política judicial. Queremos politizarlo judicialmente, politicémoslo judicialmente, ¿sí? Pero no vayamos a tratar de conformar a ver, lo primero que tenemos que hacer en estos casos es desechar cualquier tipo de opinión política sin fundamento. ¿Por qué? Porque discutamos entre abogados. Entonces, bueno, ¿cuál es el inconveniente? ¿Cuál es el problema? Un abogado no te va a poder venir a decir, mirá que la verdad que la creación de 23 juzgados genera impunidad para Cristina Kirchner y para Macri. Bueno, decime cómo genera impunidad. Bueno, genera impunidad de esta manera, de la otra, pero es momento de judicializar, de que realmente hablemos de cuestiones jurídicas, cuestiones técnicas. Nosotros mismos, los abogados, nos estamos equivocando. Sí, totalmente, yo lo comparto. Y estamos politizando. Yo quiero hablar de derecho penal. Yo la mujer que hizo la denuncia durante 10 veces, hasta que la reventaron a palos y hasta que la mataron porque no le dieron bolilla en esas 10 denuncias, ¿sí? Ahí es una cuestión que ya por ahí, te reitero, ahí pasa menos por lo jurídico, pasa más por lo político, ¿sí? Pero nosotros desde lo jurídico tenemos que plantearlo, porque yo ese fiscal que me archivó las 10 denuncias, lo tenés que denunciar, ¿sí? Lo tenés que denunciar. Entonces yo como abogado lo tengo que denunciar. La verdad que me parece que el Consejo de la Magistratura, que la Procuración de la Provincia de Buenos Aires está actuando mal porque está bueno, no me acuerdo que está ahora, se me fue el apellido, porque es macrista, pero que si viene el kirchnerista, no, flaco, yo primero lo denuncio y ahí tengo que ver la parte estrictamente jurídica, te voy a denunciar y ahí que actúe el órgano que tiene que actuar como debe ser. Entonces, hablemos de derecho, hablemos de cuestiones que nos corresponden a nosotros. Ese es el gran problema. Ahí la gente va a entender, nos va a saber preguntar, nos va a saber consultar, porque hoy yo te hago una charla y toda la gente va a empezar a hablar de política,
Pregúntame sobre cuestiones jurídicas, cómo vas a ir a hacer la denuncia. Es que uno lo ve, mire doctor, uno lo ve en cosas, por ejemplo, el caso de este chico Astudillo, lo ve en la chica que no se pudo despedir del padre, los comentarios que deja abajo la gente de cada posteo, de cada nota, donde lo primero que se habla es de la política, pero no se habla de la causa en sí. Claro. Entonces a mí digo, pero o estamos mal, o no sabemos contestar o decir lo que tenemos que decir sin irnos a lo político. Es que la gente no tiene la culpa, porque lo que yo digo siempre, informarle, ¿no? El otro día cuando hablamos sobre el tema del grooming, del sexting, que es un tema importantísimo, y vos escuchás las opiniones, y eran políticas de los ciudadanos, y nosotros le explicamos en el vivo, le digo, no vas a encontrar la solución hoy en día si le pasa a tu hijo, ¿sí? Si te pasa a vos, opinando políticamente y dando términos genéricos. A vos se te va a solucionar yendo, mira, junta esta prueba, hacer las capturas de pantalla, dijiste que hay fiscalías especializadas, y si no te da bolilla el fiscal, tenés que actuar de determinada manera. Fíjate que hay abogados, sí, no sabía, la gente no sabía cómo tenía que denunciar. Entonces me consultaban, doctor, me pasó esto y esto. Yo no sabía que valía una foto de Facebook. ¿Cómo no va a valer una foto de Facebook? Es prueba. Hacer la captura de pantalla, llevarla. ¿Cómo la persona no va a saber de que tiene que hacer una captura de sus mensajes de WhatsApp o cómo cuidar los perfiles? Entonces, cuando vos le hablás de un delito al ciudadano, le tenés que explicar eso, lo que vive diariamente. No decirle si estuvo mal Bullrich en opinar sobre el grooming, o si Fernández quiere reformar el grooming porque la normativa no le conviene. La gente tiene que ver a lo que le ocurre diariamente. Entonces, para poder llegar a eso, tenemos que cambiar la cultura todos, ¿sí? Y los abogados centrarnos más en lo nuestro, y ahí empezar a modificar todo. Te reitero, creo que pasar un sistema acusatorio sería importante. Ahora, de ahí a ejecutarlo me parece que estamos un poquito lejos. La verdad que fue una charla muy importante. Me encantó poder analizar esta reforma y sobre todo ver, ¿no? Desde dos posturas. ¿Usted qué causa tiene? ¿Usted tiene causas que hoy son conocidas? Sí, la causa de espionaje. Bien, amigo. Otro día vamos a hablar de eso. La causa de espionaje tengo, sí. Estoy con la causa que está tramitando ahora y mi mejor amigo también es abogado de... Mirá qué casualidad, ¿no? Nos encontramos en esa causa. Fernando Sicilia, que es uno de mis tres mejores amigos. Sí, vino una vez a un evento mío él. Es uno de mis tres mejores amigos, está defendiendo a los dos espías y yo estoy defendiendo a los del servicio penitenciario. Así que nos encontramos casualmente en la causa y te imaginas que estamos todo el día con la causa del espionaje ilegal. ¿Y se pelean con ese tema, no? ¿O saben separarlo? Al principio nos peleamos bastante porque él fue el que recusó a Villena, ¿sí? Con el recurso. Y yo la primera publicación que hago en indagatoria, correcta actuación del juez Villena. Le pongo en Instagram. Me insultó de arriba abajo, me dijo de todo y yo le dije, así que discutimos un poquito y hoy en día tratamos de darnos una mano con toda la causa y demás, ¿sí? Bueno, así que pudieron sobrellevar la amistad, la verdad que podemos sobrellevarla muy bien y la verdad que para ciertas cuestiones, reitero, estuve en la primera causa en la historia por Zoom, por medios virtuales, que fue el caso de contrabando de Echegaray, que fue el primer caso en la historia que se efectuó por Zoom, las últimas 3 audiencias. Claro. Y bueno, y lo que quería remarcar en este caso, que para ciertas cuestiones, el caso del Zoom o de las vías telemáticas sirven concretamente, ¿sí? Te sirve para un alegato, para algún testigo específico. Yo no indagatorias, para mí indagatorias y testimoniales tienen que ser en el juzgado. Y sí, estás dando el derecho de defensa. Sobre todo, yo lo digo porque tengo algunas causas donde conozco que son una lacra los que tengo del otro lado y sé que tiene que ser en el juzgado. Otra no queda. Tiene que ser y la indagatoria es el derecho de defensa, es muy importante. Claro. Bueno, puedes tener al abogado con la entrevista previa por WhatsApp y del otro lado. Aparte, siempre la causa originaria la tiene la fiscalía
o sea, o he jugado. Vos hoy en día te cuestan los elementos solamente del que surgen del sistema. Y respecto de la charla, te reitero, Mariela, cuál es mi objetivo, nuestro objetivo y creo de todos los letrados. Por eso creo que salió muy linda esta charla y creo que la pudimos conversar muy bien. Es que el ciudadano lo entienda, ¿sí? No estamos dando clases de posgrados. No. ¿Sí? Que al abogado, al estudiante, al colega, al ciudadano, y a veces uno ve notas, ve entrevistas y digo, pero yo también doy clase de posgrado, pero me parece que uno no lo entiende, y ahí crea las confusiones. Doctor, ha sido un placer, ¿eh? Igualmente, Mariela. Cuídese mucho. Gracias. Y seguramente cuando todo mejore lo vamos a tener en el estudio. Así que le deseo lo mejor y hasta en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Igualmente para ustedes, gracias. Muy amable, gracias. Hasta luego.